En Vorónezh aterrizó un objeto, sin lugar a dudas, una esfera grande, aproximadamente de unos 4 metros de diámetro. Toma tierra en un parque público de la ciudad, enfrente de unos niños que estaban jugando en ese momento. Los niños son los primeros testigos que observan el objeto, y como dos humanoides y una pequeña criatura, ellos la describen como una especie de robot, descienden de esa esfera, se aproximan a los niños y después retroceden y vuelven a subir dentro del objeto, que inmediatamente se eleva por encima de esta ciudad. Siempre se habló de los niños. De hecho, en las primeras noticias de la agencia TASS se hablaba de que también había varios testigos en una parada de autobús cercana al parque que fueron testigos de este asunto. Pero cuando Informe Semanal, que fue el primer equipo occidental que llegó hasta allá in situ para investigar este asunto, preguntó por los testigos adultos, los que se habían encargado de la investigación, que eran los miembros del ejército ruso, no quisieron nunca ponerse en contacto con los adultos, simplemente les dejaron acceder a los niños. Y los niños entregaron una información curiosísima, porque, y seguro que esto lo recuerdas, y en España nos llamó mucho la atención, cuando uno de ellos dibujó el objeto, dibujó una especie de símbolo que para muchos de nosotros era familiar, una H con los brazos torcidos, a los brazos exteriores torcidos hacia afuera, con una cruz en el centro, ¿no? Esto corresponde con el símbolo de una supuesta civilización infiltrada en la Tierra llamada Humo, que han estado mandando cartas desde los años 60, ¿no? Y que muchos pensábamos que era un fraude. Seguimos teniendo nuestras sospechas a este respecto, pero aquel niño había dibujado ese símbolo, que aparecía también en unas fotografías del año 67 sobre España. Despertó aquello una polémica tremenda y, bueno, el asunto sigue sin estar zanjado, porque buena parte del expediente Vorónezh fue investigado por militares, y cuando se ha reclamado, aún después de la caída de la perestroika, bueno, con la llegada de la perestroika y la caída del régimen comunista, ese archivo en concreto no ha podido salir a la luz, ni siquiera, y es curioso, en la venta indiscriminada de archivos del KGB que se ha producido en estos últimos años, y entre ellos se ha vendido mucho informe OVNI, este archivo no ha aparecido. Es cierto que desapareció un niño, como contaban, que en un momento determinado aquella especie de robot hizo que desapareciera un niño, que luego volvió a aparecer en otro lugar. Yo honradamente lo dudo. De hecho, cuando he tenido ocasión de hablar con algunos colegas rusos a este respecto, en concreto con algunos de ellos con los que he coincidido en los congresos internacionales de ufología en San Marino, que se celebran anualmente en esa república al norte de Italia, todos ellos contaban que la historia de los niños, del niño que desaparece derretido por un haz láser de uno de estos extraterrestres, o la historia de la piedra que supuestamente dejaron allí los extraterrestres, son añadidos posteriores de la propia agencia de noticias soviética TASS para desacreditar la historia inicial. Ellos divulgan la noticia del OVNI de Vorónezh como una más de las noticias de cosas raras que están sucediendo en ese momento en Rusia. Se hablaba del Yeti en los Urales, se hablaba de seres sin cabeza en otros lugares de la región, en Perm en concreto, y se hablaba, por supuesto, de muchas observaciones de OVNI sobre todo el territorio soviético, pero nunca pensaron que el aterrizaje de un OVNI en un parque público pudiera tener la repercusión internacional que tuvo aquella información. Si lo recuerdas, lo dio Televisión Española en los informativos de las 3 de la tarde, lo dieron todas las cadenas de televisión. Exacto, en aquel momento todavía las privadas no estaban en funcionamiento. Lo dieron todas las grandes emisoras y medios de comunicación de este país, lo dieron los periódicos, destacándolo. Fue portada de varias revistas. Yo recuerdo una portada de Tiempo dedicada a este asunto. La revista Conocer, entonces de divulgación científica, también dedicó una portada a este asunto. Todo el mundo se ocupó de ello. Y inmediatamente se empezó a ridiculizar el asunto por el miedo que dio que de repente un país tan vasto, tan enorme como la Unión Soviética, reconociera que los ovnis estaban aterrizando en su territorio. Lo cierto es que algo pasó allí, ¿no? Bajó algo, sí, una esfera. Sin lugar a dudas, incluso quedaron restos radiactivos que fueron medidos durante muchos meses con posterioridad. Quizá fue una de las pruebas de que están aquí, de que han llegado y se están mostrando. Una de las muchísimas, Miguel. De hecho, el asunto de los ovnis, de los aterrizajes de ovnis, de los encuentros con humanoides, es algo que viene acompañándonos desde hace muchísimo tiempo. Otra de las grandes noticias de esta década, indudablemente, ha estado relacionada con el asunto Roswell, otro de esos grandes casos de la ufología, no adelantes todavía, que comentaremos después.